estamos en comunicación con el fiscal general Patricio Murray. Buenas tardes, fiscal. Queríamos agradecerle la participación en este programa y preguntarte acerca de, sabemos que estás actuando en la causa Asindar. ¿Cuál es tu alegato? ¿Qué nos podrías estar informando sobre el tema? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero una aclaración. No soy fiscal general, soy secretario letrado de la Procuración General de la Nación y auxiliar fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario. Bueno. Hecha esa aclaración, sí, la Unidad de Derechos Humanos de Rosario que integro se encuentra en este momento realizando el alegato acusatorio en una causa que está caratulada a Pellegrini, porque es uno de los imputados en la causa, un ex jefe de personal de la empresa Asindar Sociedad Anónima, y que contó originariamente con una cantidad aproximada de 28 imputados. Obviamente, en el transcurso de la sustanciación de la causa y ahora del proceso oral y público juicio oral y público que estamos llevando adelante, fallecieron o quedaron con incapacidad sobreviviente 8 imputados, así que bueno, son actualmente unos 20 imputados los que están siendo sometidos a juicio por estos hechos, que son hechos que comienzan a sucederse en la ciudad de Villa Constitución en el mes de marzo del año 1975 y tienen una continuidad durante un proceso bastante largo que llega hasta hechos cometidos y acaecidos en el año 1977, que son los que están juzgando y por los cuales estamos realizando en este momento, ya sobre la etapa final del juicio, el alegato acusatorio. Llevamos 3 días, de alegatos acusatorios, nos quedan todavía 3 o 4 jornadas más, y lo que estamos tratando de establecer en la causa, más allá de la comisión de delitos gravísimos de lesa humanidad, tales como homicidios, privaciones ilegítimas de libertad calificadas, allanamientos ilegales, tormentos y otros delitos, y obviamente que son delitos de lesa humanidad, que están calificados como genocidio. Estamos tratando de establecer lo que fue la finalidad económica de todo ese proceso, dentro de una finalidad microeconómica, que era beneficiar fuertemente a la empresa Asindar, que junto con otra gran empresa siderúrgica terminan luego de este proceso convirtiéndose en un duopolio de la industria siderúrgica en la República Argentina, una en el campo de los aceros planos, como es el caso de Techín, y en el caso de los aceros no planos para la construcción, específicamente y mayoritariamente la empresa Asindar, y otro aspecto que es un aspecto macroeconómico, que fue establecer todo esto como un campo de pruebas para lo que nosotros entendemos desde la Fiscalía y la unidad fiscal que estamos representando, fue un cambio de una matriz productiva del país que se sostiene hasta la actualidad. En esa complejidad, digamos, de asuntos que obviamente no arrancan el 20 de marzo de 1975, sino con mucha anterioridad, estamos realizando nuestro alegato acusatorio. ¿Qué tal, Juan Patricio? José Schulman me saluda. Un gusto. Hola, José. Escucharte. Buenas tardes. Y realmente un gusto escucharte a vos. Una satisfacción, ¿no? Esta causa tuvo incontables promotores, pero bueno, nosotros también fuimos parte en el 2010. Acompañamos a Tito Martín, a Alberto Piccinini, a Carlos Sosa, a varios de los compañeros sobrevivientes en una de las primeras denuncias. Me acuerdo que la tuvimos que hacer en los marcos de una causa que había abierta contra Martínez de Hoz en Buenos Aires, y bueno, después se fue abriendo. Pero una de las complejidades que siempre encaramos, e incluso en su momento organizamos un ciclo de debates en el predio de la ex ESMA sobre poder económico y terrorismo de Estado, era cómo imputar a las empresas, que son personas jurídicas, de su verdadera responsabilidad, ¿no? Porque, para los que no recuerdan, Alfredo Martínez de Hoz era el presidente del directorio de Asindar, pasó a ser el ministro de Economía,
y Alcides López Aufrán, que había sido el jefe del tercer cuerpo del ejército en mayo de 1969, o sea, el que entró a Córdoba para aplacar el cordobazo, pasó a ser el principal directivo de la empresa, un movimiento por demás simbólico, ¿no? Martínez de Hoz al gobierno, Alcides López Aufrán al directorio de Asindar. Pero la discusión jurídica era muy compleja, creo que sigue siendo muy compleja, y leí en una crónica de un diario rosarino sobre, creo que el comienzo de su alegato, que usted hablaba de un Estado cautivo. ¿De qué entendí bien, si leí bien, y qué es lo que se entiende por un Estado cautivo en este alegato? Bueno, en general, hablando genéricamente, la cooptación del Estado por parte de intereses particulares significa, digamos, el poder insertar a determinados funcionarios en determinados lugares de preponderancia para determinados intereses, en el caso que nos ocupa obviamente intereses económicos, intereses de la industria siderometalúrgica y particularmente de la empresa Asindar, en estamentos muy importantes del Estado Nacional argentino, y de ese modo conseguir un objetivo final que era constituirse en un monopolio de la industria siderúrgica para aceros no planos. Esas maniobras por parte de la empresa Asindar y obviamente su fundador, que era el ingeniero Arturo Acevedo, comienzan desde el momento mismo de la creación del Plan Siderúrgico Argentino con la Ley Sabio. La empresa Asindar tuvo infinidad de beneficios que fueron desde información privilegiada para adquirir los terrenos en Villa Constitución, sabiendo perfectamente que la gran siderurgia argentina Somisa se iba a instalar a pocos kilómetros allí, aprovechando todo lo que era la red de tendido eléctrico, de tendido de gas, de tendido ferroviario, de tendidos de rutas, obviamente con un plus diferencial sobre las empresas de la competencia, pero algo que era muy importante y que un dirigente gremial, el actual secretario adjunto de la UOM a nivel nacional y desde hace muchísimos años secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, Naldo Brunelli, lo dijo muy claramente. Ellos se beneficiaban porque recibían la palanquilla, que era la materia prima que era vendida encima a precio subsidiado a la empresa Asindar en caliente, con lo cual ellos tenían un ahorro muy, muy, muy grande en relación a las empresas de la competencia. En perjuicio de Somisa, obviamente, por los subsidios que recibía de la empresa estatal, pero en perjuicio del resto de las empresas que no tenían, digamos, ni esos subsidios, ni tenían ese plus diferencial que era recibir la palanquilla en caliente. Bueno, se multiplica con infinidad de acciones, funcionarios que integraron el Ministerio de Economía, Secretaría del Ministerio de Economía durante la gestión del presidente Frondizi, también durante la gestión del presidente Guido, durante la gestión del presidente Onganía, y finalmente, obviamente, lo más conocido por todos, que es la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía durante la dictadura del dictador y genocida Videla, que significó para la empresa Somisa y posteriormente durante gestiones posteriores todo lo que fue el plan, no solamente de finalización de su integración como empresa y realizando el proceso total de fabricación del acero, sino también posteriormente lo que fue la licuación de todo su pasivo con la asunción por parte del Estado Nacional durante la gestión de Felipe Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Viñone, y yo creo que era Danilo Pastor, era el ministro de Economía, de la estatización de toda su deuda privada. Entonces, son determinadas acciones que se van logrando para poder beneficiar a determinado sector económico o a determinada empresa con esta cooptación del Estado o de sectores de poder del Estado en beneficio propio. Sí, yo recuerdo un libro fundamental de García Lupo, uno de los mayores periodistas de investigación que hubo en la Argentina, que era Dictaduras y Monopolio,
que cuenta la guerra que hubo entre Asíndar y los gobiernos militares durante años, porque Asíndar pretendía revertir la ley Sabio, bueno, había hecho toda clase de maniobras. Finalmente, al poco tiempo de asumir la dictadura, se deja sin efecto la cláusula de exclusividad para Somisa. Asíndar contrata una deuda externa, estoy sin papeles ni apuntes, pero me parece que eran 630 o 640 millones de dólares con las cuales construye la planta integrada, es decir, que consigue comenzar el proceso desde Mineral de Hierro y llegar a la Palanquilla, el Alambrón, y finalmente esa deuda no la pagó nunca y la pagó el pueblo argentino, ¿no? Ese fue uno de los episodios centrales del fraude con la deuda externa. En este alegato, la cuestión de la deuda externa de Asíndar, ¿está citado, está contemplado? Sí, está citado permanentemente. En principio porque, digamos, es una muestra, la empresa Asíndar, de lo que ocurrió con muchísimas otras empresas en la Argentina que se beneficiaron en el endeudamiento externo con banca privada, en el caso de Asíndar también con banca internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que le da el principal crédito que no se le da absolutamente a ningún organismo o institución privada, el Banco Interamericano de Desarrollo, por cuestiones de la propia dictadura cívico-militar, le otorga un crédito muy importante, que posteriormente, al igual que en tantas otras empresas, terminan siendo asumidas todas esas deudas por el Estado Nacional Argentino en procesos que se han repetido a lo largo de los años. Particularmente creo, José, que esta causa es muy importante porque demuestra cómo los intereses económicos en determinados periodos históricos, y creo que hoy está ocurriendo algo muy similar a lo ocurrido en aquel momento, son sustanciales, y cómo puede ocurrir y producirse terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad y un genocidio durante parte de un gobierno constitucional, como ocurrió en el periodo, al menos el que va entre 1974 y el 24 de marzo de 1976. Entonces, creo que es un elemento muy importante para aquellos que hoy niegan la posibilidad de que esto ocurra o que esté ocurriendo en la actualidad, vean cómo en periodos democráticos, con la elección de gobiernos supuestamente populares, elegidos por una voluntad popular, un gobierno que puede llegar a tener una legitimidad de origen con el voto popular, en la gestión de gobierno trastoca totalmente esa intencionalidad del voto popular, cometiendo los delitos más aberrantes en beneficio de intereses meramente particulares, como ocurrió en nuestro país con la última dictadura cívico-militar. Sí, le cuento algo. Estuve revisando, mirando su alegato, y increíblemente abrí el texto exactamente en la parte que usted comienza a describir el caso de Tito Martín, con el cual me unió una especie de relación de alumno-maestro. Tito era un conductor de ferrocarril, un conductor de locomotoras, pero que también fundó escuelas, colegios, clubes, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo en ocasión de que cuando la lista marrón, encabezada por Piccinini, recuperó el sindicato, muy al final de la dictadura, casi terminando la dictadura. Bueno, fuimos mucha gente a tratar de colaborar, yo fui uno de ellos, los conocí a casi todos ellos personalmente, a Piccinini, pero con Tito Martín me unía una relación así de alumno-maestro. Incluso él me eligió para dictar sus memorias, las escribí, y me golpeó mucho en esos días que un historiador que yo respetaba mucho y que todavía se puede leer su obra, como Félix Luna, decidiera alquilar su pluma a Asíndar, ¿no? Y escribir un texto realmente vergonzoso sobre la historia de Asíndar. Viene a cuento porque
usted habló de que quedan, si no me equivoco, 20 imputados. ¿De cuántas víctimas trata el alegato? En este caso particular estamos hablando de 63 víctimas. Digamos, esto es una elevación parcial de la causa. Hay una etapa que todavía está en instrucción que cuenta con más de 70 víctimas. La decisión del Ministerio Público Fiscal fue ante, obviamente, la posibilidad cierta de que fueran, por cuestiones biológicas, fueran quedando sin condena penal los imputados, que esto no se convirtiera en su totalidad en un juicio de la verdad y poder realizar una elevación parcial para obtener la condena, sobre todo principalmente de aquellos imputados que todavía quedaban con vida y que eran empleados jerárquicos o directivos de la empresa Sindar. Bueno, en el camino murió el único directivo que quedaba con vida, que era Snares, integrado al directorio de la empresa Sindar, pero bueno, todavía quedan 2 empleados jerárquicos de áreas muy importantes, como eran las áreas de personal, que son Torralbo y Pellegrini. Bueno, esperamos Pellegrini sobre era el final. Muy nombrado, ¿no? Por las víctimas, por los sobrevivientes, lo recuerdo. Torralbo y Pellegrini son dos personas sumamente mencionadas por las víctimas, como gestores principales de lo que ocurrió con la entrega de información, que luego obviamente transformaron en inteligencia a los organismos correspondientes de las fuerzas de seguridad y sobre todo el ejército argentino, para operar en contra de las víctimas. Sí, hay 2 consideraciones muy actuales. Por un lado, es muy contundente mostrar quiénes realmente se beneficiaron del Estado, no con pequeños planes para sobrevivir, sino con subsidios multimillonarios. Yo recuerdo que no solo recibía la palanquilla a menor precio de costo de Somisa, sino que tuvo subsidios históricos por la energía eléctrica, por el gas. Bueno, el Estado subsidió a Sindar prácticamente toda su vida. Y ahora resulta de que cuando supuestamente han conseguido lo que buscaron toda su vida, ¿no? La libertad absoluta para comerciar, para vender, para producir, a Sindar prácticamente se declara incompetente, inoperante. Está, si no me equivoco, porque bueno, trato de seguir algunas cosas de la provincia, pero desde Capital no es tan fácil. Creo que Sindar está en un momento económico tremendamente difícil y toda la población de Villa Constitución la está pasando mal. Sindar está en un momento muy complejo, al igual que la industria siderometalúrgica en general. Pasa exactamente lo mismo con Ternium, ex empresa Siderar, ex empresa Aceros Paraná, ex empresa ya estatal en aquel momento Somisa, obviamente por la contracción del mercado interno, en todo lo que es fabricación, en el caso de aceros planos, de electrodomésticos, automotores, etcétera, y en el caso de aceros no planos, digamos, lo que es una retracción muy grande de la industria de la construcción en el caso de Sindar. Pero a su vez, digamos, de estas 2 empresas, que eran empresas que tenían un mercado muy importante, en el mercado de las exportaciones también, están viendo totalmente perjudicada, digamos, su expectativa de exportación por un dólar totalmente planchado, con un precio totalmente irreal y subvaluado, en relación a una sobrevaloración del peso argentino. En definitiva, son procesos que se repiten a lo largo de la historia, y a lo mejor en este momento no están siendo beneficiadas como eran beneficiadas en otro momento por una cantidad de subsidios de forma directa o indirecta muy importantes, que era lo que les permitía a ellos competir cuando toda su competencia, valga la redundancia, no tenía absolutamente ningún tipo de lugar en el mercado interno como en el mercado externo de aceros. Sí, es así. Bueno, Juan Patricio, la verdad que es una de esas notas que levantan el ánimo. por primero comprobar que a pesar de todo hay una parte de los trabajadores, funcionarios,
profesionales que trabajan en el sistema de administración de justicia en Argentina son fieles a sí mismos. Eso es un gran aliciente. Y bueno, también saber que después de 15 años se está llegando al final de un juicio oral que es histórico, más allá de las consecuencias prácticas que tengan estos días. Como decía Foucault, el derecho genera verdad, y lo que han defendido los compañeros durante 50 años ahora va a ser refrendado en una sentencia. Vamos a seguir de cerca el alegato y vamos a volver a consultarte cuando esté más cerca. Así lo esperamos, José, y bueno, discúlpame que te tutee, pero no puedo dejar de decirlo. Si hoy estamos acá porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es un nombre original, y era el nombre en aquel momento, y José Schulman hicieron mucho para que estemos en el lugar donde nos encontramos en este momento. Sí, te diría que mi primer mandato lo conseguí en Coronda, en la cárcel, cuando conocí a los compañeros de Villa, y después cuando salí y conviví con ellos, es esos compromisos de vida que uno tiene. Un abrazo enorme, Juan Patricio. Un abrazo grande, José. Gracias, compañero.